El Santísima Trinidad fue, desde luego, el barco más grande jamás construido hasta el siglo XVIII, y seguiría siéndolo hasta la batalla de Trafalgar ya en el siglo XIX. Pero, ¿qué hay detrás de esta grandiosidad? ¿Realmente fue un navío invencible? Pues lo veremos en este vídeo. Hola y bienvenidos a Historian Books. Para este vídeo vamos a continuar con la historia del Santísima Trinidad. Si en el primer vídeo vimos el contexto y las principales tácticas de combate marítimo en el siglo XVIII, en este, ¿qué vamos a ver? Pues ahora sí, vamos a ver una pormenorizada historia del buque Santísima Trinidad. Y qué mejor forma que empezar con su construcción. Posteriormente, conoceremos su viaje inaugural y finalizaremos el recorrido con su bautismo de fuego, así como las primeras capturas del navío que, como veremos, fueron espectaculares. Así que sin más, vamos con esta segunda etapa de nuestro viaje junto al Escorial de los Mares. En sucesivos vídeos veremos su dilatada carrera marinera, que incluye la participación en los sitios de Menorca, el sitio de Gibraltar, la batalla de San Vicente y, como no, la derrota de Trafalgar. Humillante o no, lo dejo a gusto del usuario. En 1729 fue votado en Guarnizo el llamado Real Felipe, navío de 3 baterías y 114 cañones, iniciando así la tendencia de los astilleros hispanos por fabricar buques muy voluminosos que pudieran soportar un duro castigo en combate y, al mismo tiempo, ofender al enemigo mediante la activación de una cantidad enorme de piezas de artillería. Otra prerrogativa de estos grandes veleros era su tonelaje de desplazamiento. Así, podían embarcar efectos y personal militar y se convertían en auténticas guarniciones ambulantes en donde había absolutamente de todo: hospital de campaña, despensa de animales vivos, oratorios, etc. Para la construcción de estos navíos era necesario deforestar ingentes áreas de bosque de pino o roble, que era la madera utilizada principalmente para este cometido. De este modo, las frondosas masas forestales de Galicia sirvieron para dar forma a buques tan famosos como el Santa Ana o el Purísima Concepción. El palo mayor del primero, pulido de un pino enorme talado en las inmediaciones de la Costa da Morte, todavía puede verse en el Museo Naval de Madrid. Los trabajos para abatir y transportar estos árboles requerían de una gran cantidad de braceros y porteadores. Así, a finales de agosto de 1767, y bajo un sol flamígero, 2 centenares de indígenas, blandiendo rudimentarias hachas y sierras, bregaban para derribar y desbrozar los primeros 300 troncos de caguairán en el espeso bosque del Oso de la provincia cubana de Camagüey, y que servirán para formar la quilla del que sería el navío por excelencia de la Marina Bélica Española, el Santísima Trinidad. Juan Antonio de la Colina, comandante general del apostadero de la capital cubana, se encargó personalmente de dirigir los trabajos de provisión maderera, para lo cual supervisó la recogida de los mejores y más hermosos tallos de caoba y júcaro que crecían en aquel lugar, y de hacerlos llegar a los astilleros habaneros a través del marjal Vertientes. Del mismo modo, 11 balandras habían traído desde la masa forestal de Veracruz 60 pinos que servirían para conformar las vergas y masteleros. Habían pasado casi 40 años desde que el último 3 puentes español había sido votado, y exactamente mediante Real Orden de 23 de octubre de 1767, el astillero de La Habana recibía el encargo regio de moldear la amenazadora figura de este navío. Matthew Mullan, ingeniero naval irlandés que se había encargado de su construcción, expiró al poco de comenzar las obras, y su hijo Ignacio tomó el relevo para culminar el buque en sus líneas maestras, mientras que Pedro Acosta se encargó de dar forma a las estancias del mismo, donde irían ubicadas las 112 piezas de artillería. Tras la Guerra de los 7 años, la beatitud de Carlos III de España se había radicalizado. La porfiria inglesa en las negociaciones que alumbraron la paz de París confirmó al monarca sus peores pesadillas. Inglaterra era el representante del mismo diablo. Así, Carlos III se encomendó al Padre, Hijo y Espíritu Santo para ahuyentar de España cualquier miasma protestante que pudiera depravar a sus devotos súbditos. Una nueva cruzada contra el infiel se libraría en el inclemente océano, que
que sería surcado por su armada, convertida en gendarme de Europa. Para guiar ese ejército naval se designó al embrión que se estaba desarrollando en el astillero de La Habana. A principios de 1768, el conde de Aranda presentó al rey el expediente de construcción del navío, todavía anónimo, cuya carga para el erario público era de 40.000 pesos. Fue el soberano, que tenía un púlpito en el salón del trono del Palacio Real, representando a las tres divinidades católicas, el que bautizó al buque como Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Fin, en honor a estas imágenes, y mandó redactar la ordenanza que le daba ese nombre y que se publicaría el 12 de marzo. Los trabajos de construcción y montaje en el astillero avanzaban a gran ritmo y en el mes de octubre de ese año los habaneros se quedaron estupefactos ante la elevación que presentaba el Santísima Trinidad en el dique número 4, que tuvo que ser alargado 30 metros para acomodar el esqueleto del buque, después de que se hubiese ensamblado la tercera y definitiva batería. Los mástiles fueron ensartados antes de las Navidades y finalmente, a mediodía del 2 de marzo, las 2.000 toneladas de madera preciosa se posaban suavemente en la terminal portuaria Margarito Iglesias. Los carpinteros y calafates aconsejaron no pintar la obra viva para que autoridades y paisanos pudiesen disfrutar de los tonos ocres de la caoba, júcaro y caguairán que brillaba bajo el sol tropical. El palo mayor se elevaba medio centenar de metros desde la cubierta superior, que se prolongaba 155. Las troneras de babor y estribor estaban separadas por 15 metros. Y para fabricar el sistema de propulsión de este titán se necesitaron más de 3.000 metros cuadrados de lona, que, una vez desplegada, daba sombra a toda la terminal del puerto habanero. La colosal pieza de madera que unía la popa a proa por la parte inferior y en la que se asentaba todo su armazón se extendía más de 50 metros. El 20 de marzo sopló un fresco viento sur-sureste en la capital cubana, y el comandante general del apostadero, Juan Antonio de la Colina, ordenó darle a la vela. Para elevar una de las anclas de proa mediante la activación de su cabestrante, hicieron falta más de 30 hombres. La mole empezó a moverse lentamente a babor, y a la media hora podía verse su señorial figura desde el seno de Miramar, ante la atenta mirada de los vigías del Castillo del Morro. El tajamar del Santísimo Trinidad seccionaba el azulado agua que baña el malecón, y la derrota del buque se veía alterada por un cabeceo y una tendencia a arribar a estribor cuando se reducía el aparejo. Durante esta travesía, la Panza se desvió ligeramente del angosto canal navegable, que discurre paralelo a la costa norte de la capital cubana, y la virginal caoba sumergida fue arañada 3 veces por los farallones que infestaban el lecho marino de la bahía habanera. En el primer crucero doméstico de prueba, el que sería buque insignia de la Armada, ya había recibido la primera herida como resultado de un aparente defecto de fabricación. El 12 de abril de 1770, los lugareños apostados a la entrada de la ría gallega de Vigo se quedaron atónitos. El Santísima Trinidad hacía su entrada en la rada tras un viaje desde el Caribe. Había sido un viaje tedioso y la navegación del buque no había satisfecho al capitán Joaquín Maguna, designado por Juan Antonio de la Colina para llevar el navío al departamento naval de El Ferrol, a donde había sido adscrito por expreso deseo de Carlos III. Tras una escala en Vigo, en cuyo astillero se ensancharon las vergas de Trinquete y Mesana, el recién estrenado arsenal de la ciudad departamental ferrolana se vistió de gala y el día 15 de mayo siguiente albergó al imponente bajel. Las autoridades civiles y militares, entre las que se encontraba el artífice del flamante puerto, el ingeniero Julián Sánchez Bort, aguardaban expectantes en la grada de Esteiro la llegada del Santísima Trinidad, al que sería su puerto base en su primera etapa. El buque entró en la Graña a trompicones y el práctico del puerto tardó más de 1 hora en decidir qué muelle sería el más adecuado para el atraque. En el parte del viaje inaugural del Santísima Trinidad, al capitán general del departamento, el capitán de navío Joaquín Maguna, informaba que la derrota del buque caía hacia la derecha al reducir lona, que entraba abundante agua por las troneras de la primera batería con tiempo fresco y bravo,
y que, en general, el Cíclope remoloneaba las órdenes de timón y el aparejo, y que costaba gran esfuerzo disponerlo en la posición deseada. En general, los navíos de 3 puentes son menos veleros, no solo por su mayor desplazamiento, sino también por la desigual distribución del peso de los elementos de construcción del buque. En el caso del Santísima Trinidad, esta circunstancia se vio acentuada por las dimensiones de la tablazón utilizada para elevar el tercer puente. Se utilizaron maderos demasiado gruesos al conformar la tercera batería, con el resultado que el centro de gravedad del buque quedó desplazado en la vertical y la línea de flotación original de Mulan acabó ligeramente sumergida. Así, el calado del navío en reposo superaba más de 2 metros la previsión sobre plano, con lo que la resistencia de su monumental proa a la navegación era 2 veces superior a la de cualquier buque de sus características. Esta malformación estructural hacía que la quilla resultase casi inefectiva, sobre todo a la hora de maniobrar. A sugerencia de Maguna, y después de revisar los planos de Mulan a conciencia, el navío fue subido a dique seco y la pieza prolongada 3 metros. Se estrechó también la distancia entre las baterías segunda y tercera, y desde entonces la eslora se situó en 58 metros, pasando la quilla a medir 50. Lastrado con piezas en desuso en los pañoles de carga y después de haber instalado 8 cañones de a 18 libras en la cubierta superior, el capitán Maguna zarpó de El Ferrol con destino a Cádiz. El Santísima Trinidad necesitó casi medio mes para cubrir el trayecto, una marca muy pobre para un navío recién botado y después de haber sometido a esos cambios que buscaban una mayor navegabilidad. Estos defectos de fabricación, como consecuencia de los planos de Matthew Mulan, dieron lugar a una chanza popular que imputaba al ingeniero naval irlandés una conspiración para condenar de por vida al buque insignia español a renquear por el azul turquesa de los 7 mares, pues aun a pesar de las correcciones sucesivas a las que sería sometido, el Santísima Trinidad nunca pudo equipararse a otros de su clase en cualidades veleras y guerreras. Además, la incorporación de más cañones en la tercera y la que sería cuarta batería supondría otro factor que contribuiría a acentuar el desequilibrio del que adolecía cuando salió del dique habanero, pues la redistribución del peso en las cubiertas nunca fue mesurada de manera objetiva, sino que se creyó que dotar al buque de poder ofensivo tenía más importancia que dulcificar su navegación y maniobrabilidad. Una vez en Cádiz, el navío fue subido al dique mayor del puerto y se ensancharon sus vergas de mayor y mesana. Se elevó ligeramente el bauprés y se repartió la carga y contrapesos de las bodegas con objeto de descender el centro de gravedad. Además, se incorporaron nuevas piezas artilleras para lograr este balance y se alteraron las líneas maestras de plantilla y el esquema del buque. En algunas singladuras a lo largo de 1772, los distintos comandantes apreciaron una leve mejoría de la navegabilidad de la nave, pero se resistía al timón cuando araba de bolina y, en general, su ganancia era infortunada cuando ceñía. En un viaje fraterno desde Algeciras hasta el puerto de Toulon, con el francés de similares características y peso, Auguste, el Trinidad registró una velocidad 8 nudos más lenta que el buque galo. Carlos III estaba cansado con los desmanes del rey inglés Jorge III. En la primavera de 1779, España ya había contribuido con más de 5 millones de reales, 800 cañones y 3.000 voluntarios para que los independentistas americanos, a las órdenes del general George Washington, se deshiciesen del yugo colonial que llevaba 2 siglos asfixiando a los descendientes del Mayflower. Luis XVI de Francia recibió con agrado al enviado del soberano español que portaba nuevas, replicando favorablemente a la invitación del francés para volver a unir ambas armadas y fustigar a la Royal Navy en todos los confines. Por su parte, el gobierno inglés se mostraba reacio a ceder las colonias que conformaban la costa este americana y surtió varias escuadras en puntos estratégicos para garantizar la continuidad y solvencia de sus guarniciones allende los mares. En este contexto, el capitán Philip Boteler del Ardent recibió en agosto de 1779 órdenes de zarpar desde Plymouth para reforzar la escuadra de Charles Hardy, que patrullaba el canal inglés desde hacía semanas. Tras el Ardent partieron el Marlborough y el Stratford,
del mismo porte. La llegada de estas 3 naves haría un total de 40 navíos a las órdenes del almirante Hardy, comisionados para interceptar y destruir cualquier nave o convoy franco-español que surcara aquellas aguas. El 17 de agosto, al tercer día de zarpar la flotilla, Robert Evans, capitán del Marlborough, elevó la señal de nave desconocida a babor en el palo de mesana, y Boteler, que navegaba por el costado de estribor y tras ver las banderas, se llevó el catalejo a la cara. Segundos después, ordenó contestar afirmativamente a las señales que partían del primer buque de la escuadra avistada y que inquirían si procedían de Plymouth. Ambos grupos maniobraron para acercarse, y cuando se hallaban a unas 2 millas el uno del otro, Boteler sintió un escalofrío al comprobar que se trataba de una escuadra intrusa y no navíos ingleses. En realidad, las naves que se cernían sobre ellos eran la avanzadilla de una flota hispano-francesa de casi 70 buques que se había adentrado en aguas inglesas para desembarcar 40.000 soldados en Inglaterra e invadir las islas. Durante la navegación de la Combinada, la balandra inglesa Wolf, de 18 cañones, fue capturada cerca de Brest. El capitán Was de la fragata francesa Chantilly, de 30 cañones, después de sonsacar el código de señales a los oficiales británicos, había hecho creer a Boteler y Evans que pertenecía a la flota de Hardy, pero ya era demasiado tarde. La flotilla inglesa arribó al sureste todo trapo, viento en popa, con la intención de perder de vista al grupo de 3 bajeles que iniciaron su persecución. Sin embargo, la vuelta encontrada reservaba una sorpresa muy desagradable al trío. Nada más levantar la vista del volante, el timonel Nathan West gritó a Evans, a unas 2 millas de distancia, la imponente figura de un castillo flotante de 3 puentes les cerraba el paso junto a 3 navíos más. Boteler indicó al grupo arrumbar todo a estribor para atravesar el pasillo que dejaba la formación al norte y la flotilla perseguidora al oeste. El Ardent seguía las aguas del Stratford, que a su vez era el matalote de popa del Marlborough. Sonó una andanada y el océano se estremeció. 50 bocas habían escupido su diabólica carga en dirección a los fugitivos. Boteler abrió los ojos desorbitados. A una distancia de más de 1 milla, el Cíclope había alcanzado al Ardent por babor, con el resultado de varios marineros fallecidos y la ablación del mastelero de Gavia. Evans observó como una segunda ráfaga partía del gigante y hacía temblar al barco por segunda vez. Entretanto, la escuadrilla de caza, compuesta por las fragatas francesas Juno y Chantilly, ambas de 34 cañones, y el navío español Princesa, de 70, se afanaban por bloquear la huida de los ingleses, y empezaron a hacer fuego sobre el más avanzado, el Stratford. Encajonados entre 8 naves enemigas, Boteler elevó la señal de rendición antes de que cayese la noche. El Ardent había sufrido 11 muertos y 27 heridos, casi el doble que el Marlborough. Los cañonazos habían reducido la tripulación del Stratford en 3 marineros, y los mástiles quedaron inútiles. Cuando Boteler fue hecho prisionero, se le trasladó en una lancha a bordo del 3 puentes que había frustrado su huida. A medida que se acercaba al navío, el capitán inglés pudo leer en el trasero del mismo las siguientes letras: Santísima Trinidad. La banderola que ondeaba en el palo de mesana indicaba que se trataba de un navío español almirante de la flota. La lancha se deslizó suavemente a lo largo del fabuloso costado y se acercó a la escalerilla por donde subió para ser conducido a presencia de Luis Córdoba, que comandaba la flota combinada junto al almirante francés Comte d'Orvillers. Con apenas 10 años desde su botadura, el insignia de Córdoba dejó impresionado al joven Boteler, que no había visto nunca una máquina de guerra como aquella. Una vez que descendió el combés y se adentró en las estancias, el capitán se quedó perplejo ante el lujo y la decoración tardobarroca que ornamentaba las salas. El interior del buque recordaba los majestuosos recintos fortificados de los jeques árabes, muebles exóticos, tapices coloridos, detalles minuciosos y costosos. Córdoba estaba en su camarote, sentado en una silla isabelina y flanqueado por 2 estantes que contenían artículos decorativos más propios de una mezquita. Boteler tuvo la sensación de entrar en un pequeño palacio en donde las pinturas y cortinas rememoraban el esplendor de los alcázares andaluces. Al día siguiente se desató una furiosa tormenta con las gavias en facha. El Trinidad
fue alcanzado por 2 relámpagos en el palo de mesana y la toldilla y se inició un fuego en la parte alta de la arboladura y la insignia de Córdoba, que quedó achicharrada junto con parte de los obeneques anteriores. La cofa se agrietó y 2 marineros se precipitaron al vacío. Uno de ellos pudo asirse a la cordelería y quedó suspendido sobre el puente. El otro se estampó sobre una pila de cabos de cáñamo y milagrosamente solo se fracturó el tobillo izquierdo. Boteler se alegró de encontrarse a bordo de un navío formidable para capear el temporal, pero pensó que ni siquiera el Trinidad era invulnerable a los elementos. A la mañana siguiente, el capitán del buque, Fernando Daoiz, escoltó a Boteler hasta el bote que lo llevaría hasta la fragata francesa Chantil como prisionero de guerra. Durante el trayecto desde su habitación hasta la escalerilla, el capitán inglés reparó en que los marineros hacían chistes y reían a su paso. Además, y según supo más tarde, en la noche siguiente el teniente Alonso de la primera batería fue hallado agonizando en su cámara con el cuerpo empapado en sudor y los pies llenos de llagas. Boteler había pasado la noche en un suntuoso navío que estaba siendo azotado por el escorbuto y la fiebre amarilla. Sin haber tocado puerto desde el 22 de junio, la tripulación del Trinidad llevaba más de un mes sin probar la fruta y casi 40 días sin alimentos frescos. El propio Daoiz tuvo que ser sustituido por el tercer comandante del navío después de caer fulminado en la cama por la disentería. Para más INRI, la salud del almirante francés d'Orvilliers cedió ante el empuje de un catarro mal curado y propuso a Córdoba cejar en la tentativa de desembarcar las tropas y retornar a Francia. Tras una deliberación en Consejo de Guerra a bordo del Insignia, con vistas al agitado Mar del Norte a través del balconaje de popa, la flota arrumbó sur y entraron en Brest a mediados de septiembre. d'Orvilliers fue evacuado de urgencia al Hospital Naval y el Ministerio de Marina galo lo reemplazó por el almirante Comte du Chaffault de Vernet. Carlos III recibió la noticia del fiasco de la invasión con frialdad y resignación. La histórica enemistad con Inglaterra, que se había acelerado desde la pérdida de Gibraltar y Menorca, provocaba al soberano muchas noches en blanco. El insomnio le daba ocasión de meditar sobre la manera de debilitar el ascendente poder naval que estaba convirtiendo a Inglaterra en una talasocracia desafiante y altanera. Una vez en Brest, el Trinidad tuvo que ser saneado y desinfectado. Asimismo, se repararon los desperfectos de la tormenta del 19 de agosto. Hubo que sustituir 2 masteleros y una buena parte de las jarcias y obenques del trinquete, pero el buque insignia español tendría que afrontar otra jornada dramática de lucha contra la naturaleza a finales de ese mismo año. El 18 de diciembre se encontraba fondeado en el surgidero de Algeciras como cabeza de una escuadra franco-española de más de 20 naves que custodiaban el estrecho de Gibraltar para que la plaza no recibiese provisión alguna de la flota inglesa, vigilancia que también llevaba a cabo el almirante español Juan Lángara al mando de una escuadra que patrullaba esa costa atlántica desde el Cabo San Vicente en el Algarve portugués hasta el propio Peñón. A primera hora del 19 empezó a soplar un poniente frío y borrascoso que agitaba las aguas de la bahía y la escuadra de Córdoba inició un bamboleo peligroso. Algunos buques rasgaron el lecho marino con sus anclas y el Trinidad fue golpeado violentamente por unas olas rabiosas y desplazado de su ubicación original en el medio de la línea de enganche. El navío empezó a moverse a través de la rada junto con otros 5 barcos. Uno de estos abordó al español por la proa. Córdoba ordenó poner en facha el velamen y desplegar la lona menuda para que el buque describiese un ángulo obtuso y evitar los cañones enemigos. La tempestad lo acercaba azarosamente a las baterías inglesas de la plaza gibraltareña. El viento se convirtió en huracán y parte de los navíos y fragatas francesas fueron arrastrados a mar abierto. El Trinidad, convertido ahora en una gigantesca boya, era contemplado con sorna por los soldados que desde el baluarte fortificado de la roca preparaban sus cañones. Al poco rato, los cañones ingleses empezaron a batir los indefensos blancos desperdigados por la bahía. Daoiz sugirió a Córdoba extender todo trapo en proa para alejar a la nave del alcance del fuego. Los mástiles de la embarcación gala Indien fueron abatidos por los disparos. Derivó hacia el puerto gibraltareño
y tras ser cañoneada a bocajarro desde las baterías flotantes, a punto estuvo de ser capturada por los buques de guardia ingleses Dublín y Ganges, ambos de 74 cañones, que abandonaron la seguridad del puerto para perseguir la presa. Antes de hacerse con ella, un golpe de mar casi la hizo zozobrar y la propulsó fuera de su alcance, momento en el que los buques ingleses desistieron al ver cómo el Ganges perdía el palo de mesana y tenía que ser remolcado por el Dublín. Entretanto, el Trinidad era rociado por una copiosa lluvia y se debatía entre aguas turbulentas agitadas por vientos furiosos que la encaramaban a las cubiertas. La lumbre del agua cubría la segunda batería, y a pesar de tener todas las puertas cerradas, salvo las de la tercera por si era necesario devolver el fuego, el buque empezaba a anegarse debido a la ingente cantidad de líquido que se filtraba al interior. Vapuleado en un mar rabioso, y en el punto de mira de los cañones ingleses, el Trinidad era amenazado con una tragedia inminente. La dotación, consciente de que no se podía hacer fuego con garantías, abandonó el servicio de las piezas y forcejeaba ahora para enderezar el rumbo y achicar el agua. Las casi 2.500 toneladas del insignia español pudieron, en última instancia, esquivar los bajíos que anteceden a los picachos africanos. En una maniobra in extremis, el timonel fue capaz de reconducir el bajel y adentrarlo en el seno oriental del cabo, en donde encontró abrigo en un pequeño puerto natural. A la vez, el viento empezó a disminuir y las anclas se fijaron al arenoso fondo. Sin embargo, no había salido indemne. El bauprés estaba romo y la verga había desaparecido como consecuencia del abordaje con el francés Actif. Los masteleros y vergas de Juanete de Mayor y Trinquete estaban partidos. El Periquito y el Foque estaban hechos jirones. Y Daoiz también registró en su parte de daños la pérdida de la verga seca y que hubo que picar la verga de Trinquete para evitar que se precipitase sobre la cubierta. El año nuevo de 1780 vio como la maltrecha escuadra de Córdoba fondeaba en el puerto de Cádiz a restañar las heridas provocadas por la tempestad. Además del Trinidad, muchos otros buques presentaban daños de consideración. Entre ellos, los más graves fueron padecidos por el Suffisant francés, que perdió el mástil mayor, el palo mesana del Indien, también francés, y una gigantesca grieta dividía en dos la aleta de babor del español Serio, después de haber sido arrojado violentamente contra las rocas cerca de Tánger. El arsenal de la carraca gaditano no tuvo un momento de descanso hasta el verano con el fin de recuperar el mayor número de buques. Mientras tanto, Lángara tuvo que reagrupar su flota, que también había sufrido la rabia de los elementos y había sido ciscada por el Mediterráneo. Algunos navíos aparecieron a la altura de Fuengirola y otros en las inmediaciones de la costa marroquí. Adelantémonos ahora un poco en el tiempo, concretamente a julio de 1780. El rey Jorge III era perfectamente consciente del peligro de una invasión hispano-francesa. Sus mejores tropas se hallaban combatiendo en ultramar, en dos escenarios distintos, en las colonias americanas, donde las 13 colonias se habían rebelado, y en la India, en el contexto de la guerra maratha, al que se añadía la siempre peligrosa presencia de la Compañía de las Indias Orientales francesa. En este verano de 1780 partió de la localidad de Portsmouth un convoy compuesto por 63 mercantes armados, escoltado por la flota del Canal de la Mancha, que debería dividirse en dos en algún punto del Atlántico. Una parte se dirigiría a la India para apoyar la guerra colonial contra las naciones hindúes, así como la escuadra francesa de las Indias Orientales. La otra debería de dirigirse a las Antillas inglesas para avituallar a la escuadra de Rodney y a las tropas británicas que combatían en suelo americano. No obstante, los agentes de inteligencia españoles destacados en Londres consiguieron averiguar la fecha de salida del convoy y la posible ruta que iba a seguir el mismo antes de dividirse. Y aquí es donde surge la figura del conde de Floridablanca, que era en ese momento el secretario de Estado y ocupaba interinamente la Secretaría de Marina. Fue el propio Floridablanca el que ideó y defendió, en el mismo cuarto del rey, un plan para interceptar a la flota británica a la altura de las Azores. Según escribiría el propio conde después, se tuvo esta gloriosa y utilísima acción por una especie de milagro, concurriendo las combinaciones de recibir yo las noticias, mi diligencia en aprovecharlas,
y la proporción que me da el despacho interino de Marina. Tras alguna vacilación, el rey Carlos concedió la autorización para aprovechar sobre la marcha las favorables circunstancias. La escuadra combinada franco-española se hallaba sobre el Cabo de Santa María en la noche del 8 al 9 de agosto. Con las noticias que tuvo de la recalada a aquel punto de un convoy enemigo y observando el general después de la medianoche a Barlovento una señal al cañón que por la tardanza del sonido manifestaba hacerse a larga distancia, no quedó bien asegurado de su significación por no haberse podido contar los fogonazos o cañonazos, pero no dudando que la fragata de la escuadra de su mando, que la hacía, la repetiría, lo verificó esta así, indicando avistarse velas que no parecían de la escuadra combinada. El general Córdoba dispuso que inmediatamente virase toda ella e hizo rumbo hacia aquel paraje, proporcionando el andar de sus navíos a poder concurrir al romper el día con los buques extraños en un punto. Con efecto, a las 4:15 de la madrugada, con las primeras luces del alba, se empezó a contar una y seguidamente muchas embarcaciones, todas unidas y con dirección a la escuadra combinada, a consecuencia sin duda de un farol que durante la noche conservó en el tope de trinquete el navío general de la Santísima Trinidad, lo cual produjo al convoy inglés la equivocación de tomarlo por señal de su comandante. Conociendo don Luis de Córdoba que los buques de que se habla eran enemigos, disparó varios cañonazos contra algunos que ya intentaban la fuga, y revisando con toda la escuadra, puso la señal de caza general y de marinar las presas, logrando con esta pronta disposición, a las 5 de la mañana, encerrar con 16 navíos de la escuadra de su mando hasta 36 embarcaciones que desde luego fueron rendidas y marinadas. Y aunque sobrevino una llovizna que dejaba muy poco horizonte para ver y poder ejecutar las operaciones necesarias a acabar de apresar los bajeles enemigos, se continuó la caza sobre ellas, logrando al anochecer tener rendidas y marinadas por los buques de la escuadra hasta 51 presas, habiéndose escapado solo un bergantín chico, por el este, y 6 o 7 embarcaciones por Barlovento, de las cuales una fue apresada por la fragata Nereida. Al convoy enemigo lo escoltaba un navío y 2 fragatas de guerra ingleses, los cuales navegaban a Barlovento del mismo, y tan luego como fueron divisados ordenó don Luis de Córdoba a la escuadra ligera del mando del jefe Messier Bauset le diese caza con fuerza de vela, pero a pesar de todos los esfuerzos imaginables no se le pudo dar alcance por ser superior su andar a causa de estar dichos buques forrados en cobre y carecer los de la flota combinada en aquel entonces de este requisito. Por los buques apresados se supo que el convoy salió de Portsmouth el 29 de julio, escoltado por el navío de 64 cañones Ramiller y las fragatas de 36, Thetis y Southampton. Se dirigía este convoy, como hemos visto, a la India y también a las Antillas inglesas. Confesaron los mismos capitanes y negociantes prisioneros que si bien este no era el convoy más numeroso que durante la guerra había salido de los puertos de Inglaterra, sí era el más interesado y por consiguiente el que más daño puede ocasionar a los establecimientos y al comercio de Gran Bretaña. Durante la noche del 9 y la mañana del 10, varios buques de la escuadra hicieron otras presas de las embarcaciones del convoy que huían por diferentes rumbos, y reuniendo este número de 55 velas, lo puso Luis de Córdoba al cargo del jefe de la escuadra, Vicente Doz, para que con la división de su mando lo escoltase y dejase fondeado en la bahía de Cádiz, lo que tuvo efecto el día 20 de agosto. En total, el convoy rendido se componía de 37 fragatas, 9 bergantines y 9 paquebotes, con 294 cañones, 1.692 hombres de equipaje, 1.159 individuos de tropa de transporte y 244 pasajeros. De los buques apresados había fragatas de la India que medían más de 700 toneladas, muchas de 400, solo 8 o 10 embarcaciones eran de 200, los demás todos pasaban de 300. De las fragatas de la India se armaron 3 para la Marina de Guerra con los nombres de Colón, Santa Balbina y Santa Paula. Este es, pues, el apresamiento del gran convoy inglés en 1780 debido a 2 circunstancias. Primera, la acertada y marinera disposición del general Córdoba en hacer virar la escuadra durante la noche y promediar el rumbo y andar concurrir con los buques enemigos al amanecer. Y segundo, en la equivocación de los ingleses a tomar por señal de su comandante el faro que mantuvo izado el navío Trinidad. El resultado
fue ventajosísimo para los españoles con perjuicio del comercio y de los intereses de Gran Bretaña. Jorge III, por su parte, sufrió una lipotimia cuando recibió la noticia, no solo por el varapalo a las arcas del Estado, sino porque acababa de perder una importante suma de su propio patrimonio que, aconsejado por su secretario, había invertido en 3 valores de la bolsa londinense. El índice general del incipiente parqué se había desplomado 18 puntos porcentuales y la compañía de seguros Lloyds entró en números rojos la semana siguiente al conocimiento de la acción naval, tras tener que afrontar pólizas por un valor superior a la mitad de sus activos, perdiendo el 60% de su cotización en bolsa. Y con esta espectacular acción por parte de Luis de Córdoba, vamos a dejar esta segunda parte del navío Santísima Trinidad. En futuros vídeos veremos nuevas acciones en las que fue partícipe y protagonista, así que sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.